leyendo recurrentemente esta palabra o este vocablo, si nos vemos un poco más técnicos, justo en la primera carta que escribe Juan, ¿no? El amor, ¿no? Y el amor y características del amor. Dios es amor. Veíamos la semana pasada que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y bueno, insiste Juan en hacer énfasis en qué es el amor, de dónde viene el amor, etcétera. Pero hay algo importante que hoy estaremos estudiando con la ayuda del Señor. Vamos a pasar al capítulo 5. Vamos a pasar al capítulo 5. No es que Juan redunde, o dicho de otra manera, si Juan redunda, ¿no? Porque justo los últimos dos capítulos del versículos del capítulo Juan de alguna manera redundan en lo que vamos a ver hoy. Si tú regresas, los estudiamos no con tanta profundidad la semana pasada, pero los mencionamos, pero finalmente las ideas son muy parecidas a lo que vamos a ver hoy. No es que Juan esté redundando, sino tú recuerda que en el estilo de literatura que nosotros estamos estudiando, el estilo de literatura que se ocupó en la Biblia, el estilo de escritura que usaban los escritores de la Biblia, hay un recurso que es esta cuestión como redundar o repetir las cosas, pero esto se usaba particularmente para hacer evidente una verdad, para dar énfasis a una verdad, ¿no? Hoy nosotros podemos quizá comillas y subrayamos, ¿no? Lo que hacían en ese entonces era repetir y repetir, ¿no? Esta cuestión de redundar señalaba o daba énfasis a una verdad. Así que si Juan está repitiendo, ¿no?, en diferentes ocasiones las mismas palabras o la misma palabra, es porque Juan y finalmente Dios es muy enfático en estas ideas y particularmente en lo que está diciendo con respecto al amor. Así que es un asunto que tenemos que considerar, ¿no? Que tenemos que estar considerando todos estos elementos que ya estudiamos del amor y todos estos elementos del amor que hemos de estudiar más adelante. Pero bueno, envuelto un poco en esto que acabamos de comentar, podemos ver que el mismo Juan llama a los discípulos del Señor o a los cristianos, y no solo Juan, sino la Biblia le llama a los cristianos con diferentes nombres, ¿no? Se refiere a los cristianos con diferentes nombres. No sé si ahorita te pueda venir a la mente algún nombre o alguna forma que usa la Biblia para referirse a los cristianos, ¿no? Por ejemplo, les dice discípulos, les dice, por ejemplo, hijos de luz, les dice, ¿cómo? Escogidos, la sal de la tierra. Hay muchas formas, repito, que la Biblia usa para referirse a los discípulos de Cristo, particularmente a los cristianos. Y hoy, y bueno, todos esos nombres o todas esas formas revelan algo del carácter de Dios, pero finalmente puesto en nosotros, ¿no? Algo que Dios hace énfasis en recordar que nosotros somos cuando estamos en Él. Y uno de esos nombres o una de esas formas que hoy está totalmente, vamos a decir, mal utilizada, en mi opinión, porque se usa para cosas que no son el principio bíblico por el cual ahora Juan está mencionando esta palabra, pero el que sea una palabra mal usada no tiene que ver con la veracidad de esto, porque Dios dice lo que somos. Y Juan ahora está mencionando particularmente en este pasaje que los cristianos son vencedores. Le da un título a los cristianos de vencedores. Nosotros como cristianos somos
vencedores. Y lo dice en repetidas ocasiones, ¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos ver que sí es un principio bíblico, o es un concepto bíblico, o es una forma que a lo largo de la Biblia se menciona con respecto a los cristianos. Somos ¿qué? Vencedores. No con la idea, repito, esto sí tengo que hacer mucho énfasis, no con la idea de los vencedores quizá con la que hoy se ocupa, ¿no? Diciendo que somos unos campeones y que nosotros, y como que esa victoria estuviera en nosotros, ¿no? Lo hemos dicho aquí, ¿no? En algunas otras ocasiones. Hay veces que, hablando un poco, por ejemplo, de David, ¿no? David y Goliat, ¿no? Está David y está Goliat, y nosotros vemos que llega David y ve a Goliat y agarra, ahora sí que agarra la onda, y le avienta la piedra, y después vence al gigante, le corta la cabeza, ¿no? Y luego lo que hacemos los cristianos es decir, nosotros somos David, ¿no? Somos vencedores, ¿no? Pero no, finalmente David, ¿a quién hace referencia? A Cristo, ¿no? ¿Quién es David? Es Cristo finalmente, ¿no? Nosotros somos el pueblo al cual David le da la victoria, ¿no? Porque después de matar al gigante, entonces ya viene todo el pueblo adjudicándose la victoria de David, ¿no? Pero finalmente el vencedor es Cristo, ¿no? Así nosotros debemos saber esto. Pero bueno, hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Si no terminamos hoy, lo veremos la siguiente semana. Pero los hijos de Dios, los creyentes, somos vencedores, somos victoriosos, y vamos a ver en qué sentido, ¿no? La forma verbal que ocupa Juan aquí en esta carta, que aparece, repito, en diferentes partes en la Biblia, y particularmente aquí en el versículo, bueno, vamos a leer el versículo 4 y 5. Hoy vamos a estudiar solo bueno, definitivamente vamos a empezar en el 1, pero para esto que les estoy diciendo vamos a estudiar, vamos a leer y empezar leyendo el versos 4 y 5, y ahorita nos regresamos un poquito. Dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra que ocupa aquí como vencedor, o el que vence al mundo, ¿no? Es la palabra griega nikao, ¿no? La palabra literalmente significa conquistar, obtener la victoria o derrotar. Entonces, esta forma verbal nikao significa conquistar, obtener la victoria o derrotar. Esto llama mucho la atención que el apóstol Juan ocupe esta palabra para los cristianos, ¿no? Acuérdate, los cristianos más bien eran en este entonces personas perseguidas, personas, vamos a decir entre comillas, no exitosas, ¿no? Al menos a la luz del éxito o de lo que las personas consideraban exitoso en este momento, ¿no? Los cristianos no tenían, vamos a decir, los mejores puestos de trabajo, más bien estaban siendo perseguidos, sacados de sus casas, etcétera. Había una persecución en contra de los cristianos, pero por eso es muy de llamar mucho la atención que en ese contexto Juan le llama a los cristianos, les llama vencedores, ¿no? Esta palabra era un término popular para llamar, por ejemplo, a los dioses griegos que eran victoriosos, o que habían, de acuerdo a esta mitología griega,
habían salido victoriosos. De hecho, era una palabra que se usaba en estos incipientes Juegos Olímpicos, ¿no? Estos que apenas empezaban, porque los que vencían una carrera en esos juegos, en ese entonces, eran algo así como semidioses, ¿no? Y todo lo que les ponían sus coronas y eso hacían referencia a que eran como deidades, ¿no? Alguien que ganaba el oro en una carrera o que era un vencedor, siempre estaba relacionado a una deidad, a alguien superior, y repito, a los dioses, ¿no? Zeus, por ejemplo, Zeus, que era un dios que que su idea estaba rondando mucho en la región donde estaba Juan y a las personas a las que Juan escribía, ¿no? Para él se ocupaba mucho esta palabra, ¿no? Porque había luchado contra los titanes, etcétera, todo lo que hace referencia a Zeus. Por eso era tan de llamar la atención, no solo hoy, sino a las personas en ese entonces, ¿no? Si para Zeus se utiliza la palabra Nikao, ¿no? Porque para estas personas Juan les está diciendo Nikao, ¿no? O les está diciendo victoriosos, ¿no? Era algo de llamar mucho la atención, ¿no? Porque, repito, se utilizaba para llamar a deidades y particularmente deidades que eran invencibles, que nadie o que nada podía vencerlas. Entonces estamos haciendo un poco de contexto para los versos siguientes. Vamos a leer otra, ahora sí vamos a empezar verso 1, primera de Juan 5, verso 1, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y lo que ya leíamos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Algo importante. Dice, ve por favor a Juan 16:33. Juan 16:33. Está hablando de aquellos que vencen al mundo. Está hablando de esta palabra que ya decíamos, Nikao. Es la misma palabra que Jesús usa en Juan 16:33. Ten en mente el ejemplo que poníamos de David. Dice Juan 16, desde el 32, vamos a leer por favor. Juan 16:32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si te fijas, Jesús está hablando del momento que ya se acercaba de su crucifixión, de estas cosas a las que llamamos no exitosas, ¿no? Jesucristo iba a ser muerto, aprendido, azotado, golpeado, y dice aquí que todos sus discípulos iban a ser esparcidos, ¿no? Después dice el verso 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primero Jesús dice: yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra victoria, o de la victoria que Juan está hablando después en su carta, ¿no? El mismo que escribió el Evangelio de Juan fue quien escribió la carta que hoy estamos estudiando, ¿no? El mismo Juan primero dice las palabras de Jesús, o primero escribe las palabras de Jesús, donde Jesús mismo dice: yo he vencido al mundo. O sea, ¿quién es el vencedor? Cristo. Cristo venció al mundo. Y después Juan
repito, en 1 Juan 5, verso 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Algo que debemos entender: la victoria que tenemos nosotros es en Cristo. Yo no soy un vencedor por mí solo, ¿no? Yo no soy un campeón, como a veces quieren hacernos pensar: tú eres, tú puedes. No. Escondido en la cruz de Cristo, y vamos a ver que el contexto deja bien claro eso. Escondido en la cruz de Cristo, yo soy vencedor. El apóstol Pablo decía, ya recordábamos, somos más que vencedores en Cristo, ¿no? ¿Quién los separará del amor de Cristo? Angustia, hambre, desnudez, peligro de espada. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores, pero dice, por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores a través de Cristo. Nunca pensemos que una victoria es en nuestras fuerzas o por nuestras fuerzas, sino vencedores en Cristo. Y Jesús mismo dice y se adjudica la victoria: yo he vencido al mundo. Y entonces, estando en Cristo, nosotros somos vencedores. Regresa a 1 Juan 5, verso 1. Vamos a ver cómo llegamos a ese punto de ser vencedores. Primero dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Otra vez voy a leer esta frase: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Acuérdate, en el contexto del amor, en el contexto de la victoria, ¿no?, es importante reconocer y tener bien claro esto: la fuente del amor es Cristo, porque aquí lo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿no? La fuente del amor y la fuente de la victoria es nacer en Dios. Para yo poder amar, lo veíamos la semana pasada, para poder amar como Dios ama, necesito primero haber nacido en Dios. Para poder tener la victoria de Cristo, lo que tengo que hacer primero es nacer en Dios. Y es lo que dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice más adelante: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Un poquito más adelante vemos esto. Pero primero dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Otras versiones dicen: todo aquel que cree que Jesús es el Mesías. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías. Acuérdate, Mesías o Cristo literalmente quiere decir Mesías o el ungido, ¿no? Aquel que el pueblo de Israel estaba esperando para salvarlos, para llevarlos a libertad. Entonces, para yo tener como resultado el amor y la victoria, primero tengo que creer que Jesús es el Mesías. Si yo creo que Jesús es el Mesías, entonces tengo como consecuencia estas cosas que ya estamos mencionando, ¿no? Aquí se nos dice tal cual, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto significa creer que Jesús es el Mesías. No es solo pensar que es un Mesías, no, sino poner toda mi confianza en Jesús para salvación. Poner toda mi confianza en Jesús y que Jesús vino a esta tierra y me ha salvado. Poner mi fe en Cristo para salvación. O sea, no solo se trata de creer que un día vino Jesús a esta tierra, ¿no? No solo es como toda la gente en Navidad, ¿no? Pone un árbol y pone en un pesebre a alguien que dice que es Jesús y le gustan los regalos, no. Sino creer que Jesús es el Mesías
que ha venido a salvarnos. No una confianza en que existió, no una confianza en que fue un gran profeta, sino mi confianza y mi dependencia en Jesús como Salvador. No solo podríamos decir, o no tendríamos más bien que decir que Jesús tiene al Cristo, ¿no? O en otras palabras, no es que Jesús tenga habitando en él al Mesías, sino Cristo es el Mesías. Cristo es el Salvador. Si yo tengo esa confianza primaria, ¿no? La semana pasada, espero lo recuerdas un poquito, la semana pasada hablábamos de esta palabra protos, ¿no? Él nos amó primero, la palabra primero es protos, ¿no? Por supuesto habla de alguien que hizo algo primero, pero de lo que surgen muchas otras cosas, ¿no? De lo que surge la vida, etcétera, ¿no? Entonces, somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y en su obra salvadora. Repito, yo soy nacido de Dios cuando puse mi confianza en la obra salvadora de Jesús. No solamente es creer en Él, sino en su obra salvadora efectiva para mi vida. Eso es lo que me hace nacido de Dios. Por eso es importante poder recordar. Por ejemplo, Dios, dice la Biblia, y lo estudiamos aquí también en Juan, Dios es amor, ¿no? Más adelante, si nos da tiempo, lo veremos, pero la primera carta a los Corintios 13 dice que si yo pongo mi cuerpo para ser quemado y entrego todos mis bienes a los pobres, pero dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Yo pensaría que una persona que entrega su cuerpo para ser quemado tiene mucho amor, ¿no? O sea, tanto como ¿quién entrega su cuerpo para ser quemado? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que esta persona podría no tener amor? Porque Dios es amor. Si una persona puso su cuerpo para ser quemado, pero antes no fue nacido de Dios, no tiene amor. O sea, si no tiene, ha habido muchos mártires no solo en la Biblia, ¿no? No solo mártires de estos testigos de Cristo que han ofrecido su vida para glorificar al Señor, sino a lo largo de la historia ha habido gente que ha muerto por otros, ¿no? Grandes luchadores sociales, ¿no? Grandes personas que pensamos que podrían haber tenido amor, etcétera. Pero ¿qué hace diferente, ¿no?, a un cristiano y a un luchador social, por ejemplo, ¿no? Que el cristiano es nacido de Dios y tiene amor. Un luchador social podría haber entregado su vida, pero si no tiene a Dios, más adelante dice, es solo metal, ¿no? Entonces, esto es sí o sí. Primeramente, haber nacido de Dios, porque el amor como tal es algo que viene de Dios. No podemos obtenerlo a través de nosotros mismos o a través de nada, solamente a través de Dios, ¿no? Y reconocerlo como Salvador. Si yo hago una buena obra sin tener a Dios, no le quita su carácter de buena obra y de estar bien y qué padre que lo hacemos, ¿no?
Pero si no es una obra de alguien nacido de Dios, ¿no? O más bien, planteado de otra manera, si primero no nació Dios o yo nací en Dios, no tiene el sentido del cual Juan está hablando en este momento. Así que eso es importante. Te voy a leer la NTV de este mismo verso, 1 Juan 5, verso 1. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Podríamos profundizar mucho más en esta frase, pero bueno, creo que con lo que hemos estudiado ya y más adelante amarraremos otras ideas de lo que Juan está diciendo aquí. Pero bueno, sigue diciendo: y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Me parece que esta versión, aunque las dos dicen lo mismo, pero me parece que le deja una claridad importante. Dice: y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Si yo nací de Dios, hay dos efectos, ¿no? Lo decíamos también la semana pasada, ¿no? Si yo soy nacido de Dios, yo amo a Dios porque Él me engendró, ¿no? Pero no solo esto. ¿Cuál es el segundo efecto en esto? También se asume que amaremos a otros que son engendrados por Dios. O sea, si yo nací de Dios, amo a mi Padre y amo a las demás personas que fueron engendradas por Dios. Eso es lo que está diciendo 1 Juan 5:1. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y la NTV dice: y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. El haber nacido en Dios tiene dos efectos, repito: amar a Dios, pero también amar a los hijos de Dios, ¿no? Un poco lo que decíamos la semana pasada, la pregunta, Arturo, que planteabas, ¿no? Sí está hablando muy particularmente de los hijos de Dios, aquellos, el amor entre aquellos que han sido engendrados por Dios y que son discípulos de Cristo, ¿no? No nos une como cristianos, o ese amor no tiene que ver con que hayamos ido a la misma escuela o que hablemos el mismo idioma. Ese amor solamente lo tenemos en común como cristianos por el nacimiento en Jesucristo, y que podemos llamar a Jesucristo nuestro Señor. Podemos tener mil cosas diferentes, ¿no? A lo mejor tenemos intereses diferentes, ¿no? Tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera en algún sentido. Yo vivo a un lado del estado y a lo mejor tú vives del otro lado, ¿no? Nuestras historias. Pero el amor que hay entre nosotros no depende absolutamente de eso. El amor entre hijos de Dios depende de que fuimos engendrados por el mismo Padre. Eso es lo que nos hace amarnos entre nosotros. No que seamos iguales, no que tengamos, me refiero iguales a que tengamos el mismo idioma, el mismo color de pelo, los mismos ojos, etc. No que tengamos muchas cosas en común. Lo único que necesitamos tener en común para amarnos es ser nacidos y engendrados por Dios, ¿no? Así que es importante entonces amar a la familia de Dios, ¿no? No lo limito a quien yo considero, sino finalmente al que el Señor ha engendrado, ¿no? Estábamos hablando de la victoria. Vamos a hablar un poco hoy y la siguiente semana un poco del carácter o algunas características de los vencedores. Y podemos decir entonces, el vencedor es el que ama. Yo te diría: compórtate como vencedor. Y esto no quiere decir
sal afuera y diles a todos que tú eres el... No. Al decir compórtate como vencedor es compórtate como dice la Biblia que se comporta un vencedor. ¿Cómo? Amando a tus hermanos. No ganándole a los golpes a tu hermano, ¿no? No gritando, yo soy el que alzo la voz más fuerte, ¿no? Quizá en el mundo y en la cultura en la que vivimos, ese es el vencedor, ¿no? El que logra imponer su voluntad, el que logra mandar, ¿no? ¿Qué decía Jesús? Entre ustedes no va a ser así. El que sirva al otro es el que es el mayor. Y finalmente en eso, por supuesto, está implícito el amor, ¿no? El amor entre nosotros. Un vencedor es aquel que ama. Un vencedor es aquel que puede amar en Cristo a sus hermanos y con esto permanecer en el amor. Así que Juan escribe, y ya lo decíamos también la semana pasada, escribe con respecto al amor, no como un sentimiento, no como una emoción, sino un deseo de agradar y obedecer a Dios. Yo amo a mi hermano no porque siento amar a mi hermano. Imagínate, ¿cuándo amarías a tu hermano si no lo sientes, no? No se trata de sentir, porque honestamente a veces no se siente el amar a tu hermano, ¿no? A veces que, ay, no quiero. ¿Por qué lo haces? Por obediencia a Dios. Estamos obedeciendo. A ver, ¿amas a Dios? Si tu respuesta es sí, entonces tienes, porque ya estudiábamos también, este es el mandamiento, amarnos, ¿no? Tienes que aplicar tu voluntad y tu esfuerzo para amar a las personas que Dios ama. No es una emoción, sino un deseo de honrar, de agradecer y obedecer a Dios. Imagínate, si alguien llega y me dice, yo te amo un buen hermano, pero a tus hijos no, a tus hijas no las puedo ni ver. ¿Sabes cuál sería mi respuesta? Pues entonces no me amas, ¿no? Entonces no me amas. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, yo por ti haría lo que sea, y sí, Señor, tú manda, pero estos hermanos no estoy de acuerdo con ellos, mejor me voy y ahí te los encargo a ti, Señor? Pero este hermano, si yo no puedo ni verlo, mejor a ti, contigo lo que quieras, pero este hermanito, ¿sabes qué? Sí, Señor. No. Obedecemos. Imagínate. Yo ahorita simplemente con el pensar que alguien me diga, nadie me lo ha dicho, gracias a Dios, pero solamente con el pensar que alguien diga, no amo a tus hijas, pero a ti sí, ya hasta sentí feo, ¿no? Y solo lo pensé, ¿no? Imagínate el Señor, ¿no? Como ve a sus hijos peleándose, diciéndose, ¿no? Hay voluntad. Por último, 1 Corintios 13, ya leíamos un poquito o pensábamos un poquito. Corintios 13. 1 Corintios 13, vamos a leer el verso 4, a partir del verso 4. Dice, hablando de este amor sacrificial, enfocado en Dios, que atiende las necesidades de los demás. 1 Corintios 13, verso 4 dice así: el amor es sufrido. ¿Te das cuenta que para amar aplicas el sufrimiento? ¿Por qué tendrá que ser el amor sufrido? Y no está hablando de ese amor malentendido, de esos amores tormentosos entre parejas, ¿no? No está hablando de eso, porque a veces lo usamos para justificar cosas que no está diciendo la Biblia. Pero definitivamente, dice aquí, el amor es sufrido. Hermano, para amar muchas veces tienes que sufrir afrentas, sufrir ciertas cosas. Pero cuando tú estás sufriendo por amar a Dios y por amar a tu hermano, ¿no?
Debes tener bien claro que el que tú estés sufriendo por esto está siendo evidente, en efecto, que tú amas. Cuando hay sufrimiento de por medio, es benigno, piensa bien del otro, ¿no? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿no? El amor que de pronto nos platicamos en esta cultura solamente anda buscando lo suyo. Dice aquí, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda, esta cuestión de no guarda rencor, literalmente quiere decir algo así como no hace un inventario de las cosas malas, ¿no? A veces nosotros, él ya me hizo, y así como que llevas la notita, ya me hizo, y le vas poniendo ahí cada vez palomitas, vas haciendo un inventario. Ese es el rencor, ¿no? El amor no guarda rencor, ni se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Si no había quedado claro en el verso 4 cuando dice el amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Terminaremos con estos versos la semana que entra, pero creo que es importante que nos quedemos con esta idea del amor, con la idea de un vencedor. Yo te decía, el vencedor es aquel que ama. Comparado con 1 Corintios 13, el amor, el vencedor es el que ama, como dice 1 Corintios 13. ¿Nos creemos vencedores? Una vez alguien, creo que ya lo había dicho aquí, me decía, haz este ejercicio, ¿no? En vez de la palabra amor, pon tu nombre. Pablo es sufrido, Pablo es benigno, Pablo no tiene envidia, Pablo no es jactancioso, Pablo no se envanece, Pablo no hace nada indebido. No le pongas el nombre de tu hermano, ponle tu nombre y ve qué tal te describe, ¿no? Y ve si 1 Corintios te está describiendo a ti. A mí desde el Pablo he sufrido ya se me cayó la cara de vergüenza, porque honestamente yo no soy. O sea, quisiera decirte 1 Corintios 13 me describe, pero siendo honesto, no soy yo. Pero el vencedor es aquel que ama. Creo que un buen reto para estos vencedores que estamos aquí, porque somos nacidos del Señor, ¿no? Creo que un buen reto para nosotros es empezar a amar como Cristo nos ha amado. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, qué lejano parece, Señor, el día y el momento en que podamos amar como tú. Sin embargo, Señor, tú nos has dejado ese mandamiento, pero no nos has dejado solos en ese mandamiento. Dice tu palabra, como aquí leemos, Señor, que todo aquel que es nacido de ti vence al mundo y tiene esta victoria, Señor. Gracias, Señor, por ofrecernos a nosotros como tus hijos esta tu victoria, Señor, en la cual podemos tomar las armas de nuestra milicia, que no son terrenales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, Señor. Y queremos levantarnos como valientes, Señor, como vencedores, que no ganan aquellos argumentos, Señor, alzando la voz más alto que el otro, golpeando más duro o haciendo la cara más fea, Señor, sino ganan, Señor, todo esto como tú lo hiciste, en amor y por amor, Señor. Porque dice tu palabra que de tal manera
amaste, que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. De tal manera nos amaste. Tan grande fue tu amor que llevó a tu Hijo a la cruz. Tan grande fue tu amor, Señor, que no te importaron los golpes, los latigazos. Señor, tan grande ha sido tu amor que no te han importado todas mis mentiras y todas mis inconsistencias y todo mi pecado, Señor. Todavía me amas, Señor, y me prometes, Señor, que nada me va a separar de ti. Ni los peligros, ni el peligro de muerte, ni nada creado nos puede separar de ti. Nos puede separar del amor que tenemos en ti, Señor. Permítenos conocerte y pasar contigo, Señor, tanto tiempo, que esta manera de amar se nos pueda contagiar, Señor, y hacerlo así nosotros. No esperar a que alguien más lo haga, Señor, sino hacerlo nosotros. Por ti, Señor, porque por ti, de ti y para ti son todas las cosas. Y eso implica nuestra vida, Señor. Así queremos ser esos vencedores victoriosos, porque los vencedores en Cristo aman. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.